Verdaderamente alentamos al Senado para que no apruebe este proyecto de ley y lo alentamos a que se impulse una discusión pública, abierta, inclusiva sobre el modelo de seguridad que el país necesita, que el país quiere, que los mexicanos merecen, porque esta ley solo va a perpetuar el status quo y además va a dar las tareas de seguridad a los militares, legalizar el uso de las Fuerzas Armadas. Esto afirmaba Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ante la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión. A pesar de que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales se opusieron a una ley que podría promover la militarización del país, legisladores del PRI, el Verde Ecologista e incluso de Acción Nacional han defendido esta ley, priorizando su lealtad con los altos mandos del Ejército sobre su responsabilidad hacia la ciudadanía. En este programa de Jaque al Rey, Ley de Seguridad Interior, hacia la militarización del país. Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión analizamos la Ley de Seguridad Interior y la posible militarización del país. Para ello nos acompaña Mario Pavel Díaz. Él es candidato a doctor en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es especialista en violencia y delincuencia. Gracias. Muchas gracias, Mario. También nos acompaña Ricardo Fuentes. Él es asesor parlamentario y doctorante en Administración Pública por el INAP. También nos acompaña otra vez en Jaque al Rey el general Francisco Gallardo. Él es doctor en Administración Pública y defensor de derechos humanos. Gracias por la invitación. Gracias, general. Y finalmente está con nosotros, de nuevo repitiendo en Jaque al Rey, y un conocido de Rompeviento, Edgar Cortés Morales. Él es coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Gracias, Ricardo, por la invitación. Enseguida empezamos con el programa, pero en esta ocasión vamos a ver un video muy particular. Vamos a ver cómo estuvo la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados. Adelante. Como resultado de un profundo debate al que han acudido amplios sectores de la sociedad mexicana en torno a la trascendencia de la seguridad interior en la situación actual del país, esta Comisión de Gobernación somete a consideración del Honorable Pleno el proyecto de decreto mediante el cual se expide la ley en la materia, un instrumento legal que regula la participación de fuerzas federales y fuerzas armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional. Esta ley pretende regularizar lo irregular, normalizar lo anormal, perpetuar lo que debería ser temporal. Y para lograrlo, el poder civil encarnado en el PRI gobierno está usando a las autoridades militares, a los militares en general, de una manera ignominiosa. No conformes con haberlos echado a la calle, ejercer funciones policíacas que no les competen, que les son ajenas. Ahora pretenden engañar a la opinión pública diciendo que quienes estamos en contra de esta ley, estamos en contra de la protección que las Fuerzas Armadas le dan a la población civil en muchas partes del país. Nada más falso. Los priistas, por supuesto que votaremos a favor de esta iniciativa, porque a despecho de algunos compañeros que han venido aquí, que tiran la piedra y esconden la mano, esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una ley que debe ser respaldada. Esta ley es una l
nosotros sí respetamos y reconocemos el trabajo de las fuerzas federales y el ejército, porque ellos han dado muestras de sobra de su entrega a favor de México y el PRI está de su lado. El Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, que sin duda apoyará a recuperar el orden constitucional y la estabilidad democrática de nuestro país, fijará las responsabilidades de cada una de las autoridades del Estado mexicano y, lo más importante, brindará certeza jurídica a las Fuerzas Armadas y a cada uno de los ciudadanos. Los diputados de la mayoría, al ceder a la presión de las Fuerzas Armadas y votar la Ley de Seguridad Interior, están empeñando el futuro de nuestra nación y al parecer no se dan cuenta. Por ello quiero alertar sobre el hecho de que estamos discutiendo y votando una ley caracterizada por la ambigüedad, el secretismo, la opacidad y el sigilo. Una ley que genera impunidad y violaciones a los derechos humanos sin contrapeso alguno. Hagámonos cargo de que hoy por hoy la seguridad pública es el lema más sensible de nuestra sociedad y no le estamos haciendo un favor al dejarlo en manos de los militares. Por todo ello, en Morena votaremos en contra de este dictamen. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Empezamos con la regla del minuto. La pregunta es, ¿qué se juega con esta Ley de Seguridad Interior? Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te agradezco la invitación. Básicamente, para mí, la Ley de Seguridad Interior lo que trata de hacer es regular lo que de facto se ha venido llevando a cabo en el país en los últimos 20 años. Y esto es particularmente ominoso en un contexto regresivo en materia de derechos humanos, donde no solamente hay un incremento en violaciones en materia de derechos humanos, sino hay creciente evidencia sobre el tema, ¿no? Me refiero en particular a los distintos informes de organizaciones nacionales e internacionales que así lo señalan. Muchas gracias, Mario. Edgar, un minuto. Bueno, yo creo que esta ley lo que va a dar lugar es a invertir por completo la regla básica de una sociedad democrática y de Estado de Derecho, que es la seguridad es tarea y responsabilidad de los civiles y de instituciones civiles, y los militares están debajo y bajo la responsabilidad de los civiles. Y esta ley lo que va a hacer es invertir absolutamente 180 grados este principio, y eso es contrario a la Constitución y contrario, sin duda, a una característica fundamental de cualquier sociedad democrática. Muchas gracias. General Gallardo, un minuto. Bueno, pues vamos a darle jaque al poder. La Ley de Seguridad Interior es una ley de impunidad que trastoca el orden jurídico e institucional del Estado. Es una ley que es inconstitucional y por lo tanto es nula de pleno derecho. Sobrepone, como ya se dijo aquí en la mesa, al poder militar sobre el poder civil del Estado. Y esto va a traer consecuencias muy graves, porque las Fuerzas Armadas tienen un papel y una misión totalmente diferente, que es la tutela de la soberanía nacional. Muchas gracias, General Ricardo. La misma pregunta, un minuto. Muchas gracias. Pues ya lo dijo el diputado Basabe de manera muy clara, regularizar lo irregular. O sea, ¿cuál es la situación? Que el ejército está en las calles haciendo tareas de seguridad pública, como son funciones de los civiles, como lo dice Edgar. Y la Constitución dice muy claro cuál es el papel del ejército, que debe estar en los cuarteles alistado para tareas muy específicas y no haciendo esas funciones que le corresponden a las fuerzas de seguridad pública, como establece el artículo 21 de la Constitución. Entonces es algo que está llevándose y es de extrañar mucho, sobre todo, de dónde viene esta iniciativa, quiénes la proponen, gente que sabe perfectamente, porque es gente preparada, que esta ley, esta iniciativa rebasa por demás el orden constitucional. Muchas gracias, Ricardo. Han tocado temas muy interesantes. Quisiera poner en contexto a la gente de en qué situación surge esta ley, cuáles son sus antecedentes, en qué circunstancias se encuentra México actualmente en materia de violencia y por qué aparece precisamente ahora esta Ley de Seguridad Interior. Quien quiera comenzar, barra libre. Pero si quieres, yo iniciaría. O sea, creo que el primer dato que hay que poner es que las Fuerzas Armadas se empezaron a usar en labores de seguridad en 1996, con una ley que se aprobó en diciembre del 95, y que a partir de ahí eso quiere decir 21 años. Muchas personas ubican como si fueran los 12 años a partir del gobierno de Calderón. Yo creo que ahí lo que hay es un uso intensivo, ¿no?
Hubo un debate en el origen, en el 96, en la Suprema Corte para determinar si era constitucional o no. La Suprema Corte estableció, y es el criterio que tenemos a la fecha, que extraordinariamente podrían las Fuerzas Armadas hacer esta labor bajo dos criterios. Uno, a petición de la autoridad civil y bajo la responsabilidad de la autoridad civil. Cosa que en los hechos no ha sucedido, pero esa es un poco la regla que tenemos. Entonces, me parece importante porque creo que en su momento, y seguramente aquí saldrá, es qué ha pasado a lo largo de estos 21 años donde las Fuerzas Armadas están haciendo estas labores, y lo que dices, el resultado en términos gruesos, se puede desglosar, es no tenemos un país más seguro, tenemos un país más violento, un país con más inseguridad, este será el año seguramente en el que vamos a superar el número de homicidios dolosos, tenemos un incremento escandaloso de los feminicidios, la lista podría ser larga, y el tema es que ese modelo no tiene evidencia empírica, el del uso de las Fuerzas Armadas, de que resuelva los problemas. Bueno, en esta legislatura hay varios aspectos que son muy importantes y que de alguna manera tienen como antecedente lo que está pasando ahorita con la Ley de Seguridad, que son, yo le diría, como patadas de ahogado. Porque el presidente Peña desde el principio trató de imponer el mando único policial, un mando único en donde concentra en una sola persona, bueno, en un solo mando justamente, las competencias que constitucionalmente tienen los municipios. Al no poder, porque no alcanza las 2/3 partes para hacer la reforma constitucional, y además se da la discusión en el Senado, y en el Senado sale una minuta que propone el mando mixto, o sea, a petición o no, que también le juega la ambigüedad en qué momento, como decía el general también en esta Ley de Seguridad Interior. Después el PRI hace la propuesta de consulta popular, y la consulta es hacerle a la ciudadanía, en el marco de las próximas elecciones, como dice la Ley de Participación Ciudadana, una consulta popular para que la gente opine si está de acuerdo en que haya esta injerencia de la Armada y el Ejército en cuestiones de seguridad pública. Y en este marco, en donde está en discusión todavía la consulta popular, y a ver qué contesta la Suprema Corte de Justicia cuando se mande a hacer la consulta, como dice la ley, a ver si es constitucional o no, pero está en juego toda esta discusión. Esos son los antecedentes. Al no salir mando único y el PRI oponerse a que se vote en mando mixto en la reforma constitucional, saca a la diputada Tamayo, que es una persona preparada, con conocimiento, una buena abogada, que no dudo yo en ningún momento de su preparación y de su conocimiento en materia de derecho, una ley que se contrapone a la propia Constitución. Y bueno, al cabo del tiempo, ahorita en lo que nos queda del programa, podemos por qué es que se contrapone en cuántos puntos a la Constitución. Perfecto. Mira, el tema que estamos viendo es un tema muy complejo, que nunca se ha visto seriamente en México. Pero como decía Edgar, la participación militar en los asuntos de carácter civil en México son históricos. Cada vez que la clase política, un partido poder que nos gobernó durante muchos años y sigue gobernando, porque son los mismos, el PRI, el PAN, el PRD, todos son los mismos, estamos enfrentados a un sistema de poder que cada vez que tiene un problema de legitimidad o de electoral o social o de huelgas, recurre al ejército. Y aquí lo que estamos viendo es que ya hay una perversión. La participación del ejército ha puesto en tela de juicio a la clase política nacional y a México, porque está demostrado que hay una violación excesiva y sistemática de derechos humanos que ahora se refleja en una crisis humanitaria. Se ha gastado muchísimos millones de pesos en seguridad y no se llega a una conclusión. Entonces, lo que se debe hacer es poner esta situación como la que estamos viendo hoy en la mesa, con una activa participación de todos los actores políticos, de todos los poderes públicos, de la sociedad civil, ¿sí?, y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, atendiendo las recomendaciones de los organismos internacionales como en Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, etcétera, para llegar a una conclusión específica. Una, ¿qué es seguridad nacional? No sabemos. Hay una ley de seguridad nacional, pero los invito a que hagamos una ley para llegar en una plataforma espacial al sol, pero de noche para que no se queme, y entonces teoricemos. Así estamos con la ley. No sabemos qué es ley, no sabemos qué es seguridad interior.
La clase política no sabe qué es seguridad pública, tan es así que en las minutas se confunde, y si se confunde, pues entonces en esa mezcolanza, en ese caos, pues se pueden hacer mil cosas, como por ejemplo violar la Constitución, que ese es un deporte que tiene la clase política permanentemente. Violar la Constitución, tan es así que tiene más de 600 y tantas reformas, pero aquí estamos hablando de la seguridad del Estado, estamos hablando del futuro de México. Yo le mando un mensaje al Senado: no aprueben la ley de seguridad interior porque van a provocar un caos, que puede haber un levantamiento armado en México, y eso lo debemos evitar en esta coyuntura electoral que también tiene ese sesgo. Me gustaría escuchar tu opinión. Regresando, Pavel, vamos a un corte, regresamos contigo y después tratamos de analizar y desmenuzar de manera detallada, la Ley de Seguridad Interior, para que el público tenga idea de qué se está tratando y cuáles son los posibles riesgos de esta ley. Regresamos a Jaque al Rey. Estamos de regreso en Jaque al Rey, regresamos con Mario. Nos ibas a explicar tu punto de vista. A mí me gustaría sobre todo hacer una apreciación contextual. ¿Por qué? Porque esta ley se lanza en un momento muy particular. Es, digamos, desde que el ejército, principalmente desde el año 2006, entra en labores de seguridad pública, lo que se puede observar es un incremento del homicidio. O sea, el punto álgido es 2011, después hay una caída en 2012, hasta 2014, y a partir de 2015 a 2016 hay un incremento. Lo importante de este año es hay un incremento sostenido del indicador del homicidio. ¿Qué representa esto? Representa lo siguiente: el homicidio es el indicador por excelencia de violencia interpersonal y crimen violento, ¿no? Ahora bien, digamos, con respecto a tendencias anteriores, ¿qué es lo que está pasando, digamos, en los últimos 2 años? Se empieza a concentrar homicidio donde con anterioridad no había una alta concentración de homicidio. Creo que el caso más claro es el estado de Colima. No solamente es el estado de Colima, está el estado de Quintana Roo y el estado de Zacatecas, ¿no? Ahora, otra cosa que también me gustaría hacer una apreciación es de que se lanza justo en el año en que se decreta presupuesto cero al Programa Nacional de Prevención del Delito, ¿no? O sea, eran otras estrategias hechas, mal hechas, bien hechas, mal hechas, eso es toda otra discusión. No obstante, o sea, es directamente, es cuando se da el descalabro formal de una propuesta de tratar el delito de otra manera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría apuntar esos dos elementos, ¿no? Ricardo, déjame poner un dato rapidísimo. Prácticamente estamos a un año, porque fue en diciembre del año pasado, que el general secretario de la Defensa públicamente salió en aquel discurso público exigiendo que las Fuerzas Armadas requerían un marco jurídico que les diera certeza jurídica. Entonces creo que no lo podemos perder, que llevamos un tiempo en que las Fuerzas Armadas directamente vienen reclamando esto, muy en asociación sin duda también con la clase política, pero creo que este es un dato porque ellos por sí mismos están presionando para obtener este marco jurídico. Déjame retomar este punto para que la gente entienda de qué se trata la Ley de Seguridad Interior. Hay varias acusaciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero también por organismos internacionales, de que esta ley le da poderes excesivos al presidente, de que esta ley hace que el ejército tenga poderes que no le competen, de que esta ley amenaza los derechos humanos, de que esta ley además es inconstitucional, y sobre todo esto último que dices, de que es una ley a modo en función de lo que pide el ejército y no en función de lo que
que necesita la ciudadanía. ¿De qué se trata la Ley de Seguridad Interior y cuáles de estas amenazas en realidad son ciertas y qué otras afectaciones puede haber para la ciudadanía? Sí. General. A ver, la Ley de Seguridad Interior es una ley de impunidad que ha impulsado el Ejército. Y aquí ya con esa participación del Ejército ya empezó a violar la Constitución, porque una de las características principales que debe tener un Estado democrático es que el Ejército no delibere en política. El Ejército no tiene por qué anda haciendo sugerencias, ni haciendo proposiciones, y menos amenazando como lo ha hecho el general Cienfuegos. Y aquí lo que decía Edgar, ¿no? En un Estado democrático, el poder civil del Estado debe estar sometido, subordinado a la autoridad civil del Estado. Y aquí lo que comentabas hace un momento, esta ley no tiene controles, esta ley faculta al presidente de la República, no a Peña Nieto, al presidente de la República, para dictaminar un estado de emergencia en la seguridad interior, que es seguridad interior. A lo mejor una investigación de la Casa Blanca puede ser para él una afectación a la seguridad interior. No, luego, no tiene y no menciona la capacitación policíaca, no menciona ningún control, y entonces aquí lo que estamos viendo es que tiene sesgos de control social, tiene sesgos, sí, que tienen que ver con las elecciones. Y aparte de ello, esta ley de seguridad va a trastocar, como dije hace un momento, el orden jurídico e institucional del Estado. Una pregunta a la autoridad: ¿cómo quieren tener seguridad violando la Constitución? Y uno de los principios fundamentales para la seguridad interior es respetar. La autoridad debe respetar milimétricamente el orden constitucional del Estado y jurídico del Estado. Si no se respeta eso, como no se está respetando, lógico, va a haber más violaciones a los derechos humanos y más crisis humanitaria. El sistema de investigación policíaca va a ser la tortura. El objetivo de este asunto es la mujer, ¿sí? Porque es la correa de conducción de la cultura y el sostenimiento del sistema logístico nacional. Perdón, déjame, yo quisiera, porque creo que a mí me parece importante, o sea, yo creo que sin duda todo esto que es general y que vamos a decir de la ley es cierto, tiene serios problemas, pero yo creo que el problema está antes de la ley, o sea, y ya lo dijimos aquí, pero lo quiero subrayar, el problema es que es una ley anticonstitucional, contraria a la Constitución. Entonces, mi preocupación de este discurso, que es correcto, es que sirva para, porque creo que es lo que quieren hacer los legisladores, pues quitémosle, miren, le ponemos aquí, le modificamos allá, y ahí está la ley. No, hay que ser muy claros, no a la Ley de Seguridad Interior, porque es contraria a la Constitución, porque el 21 dice que la seguridad pública es tarea de los civiles, no puede ser de los militares, porque el 73 establece que el Congreso no tiene facultades para expedir esta ley, por lo que ya se decía hace rato, porque en tiempos de paz el ejército tiene que estar en sus cuarteles, o sea, porque hay razones claramente derivadas de la Constitución que establecen que esta Constitución, por eso hay que decir, no vamos a entrar a discutir, o sea, creo que tiene muchos problemas, pero creo que lo que hay que decir, el Senado no puede aprobar esa ley porque es una ley contraria a la Constitución. Y a mí me gustaría hacer una apreciación, leyendo como todos los documentos de análisis, en especial el Instituto Belisario Domínguez sacó en febrero un muy buen texto, que es el documento número 39 de temas estratégicos, donde hace un análisis jurisprudencial sobre las tesis de esta ley en comento. Lo que me llama mucho la atención es de que están tratando de normar lo que ya puede estar regulado en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley de Seguridad Pública. De hecho, desde el artículo 73, creo que es la fracción quinta, si no mal recuerdo, están tratando de hacer como una derivación lógica para tratar de pasar a la Ley de Seguridad Interior como un acápite de la seguridad nacional, cuando no es así, cuando ni siquiera están claras cuáles son las competencias de la seguridad pública y de la seguridad nacional, ¿no? Hay un asunto importante, lo que dice justamente Mario Pavel, es que en varios artículos de la Ley de Seguridad Interior remite a lo que establece la Ley de Seguridad Nacional. Entonces eso crea esa ambigüedad porque no sabemos exactamente. Hay dos cosas muy importantes, aparte de los asuntos de inconstitucionalidad, que los asuntos relacionados con seguridad pública corresponden al Ministerio Público, lo del 129 constitucional que remite a que el ejército están en los cuarteles. Remite la Ley de Seguridad Interior al artículo 29 para la suspensión de garantías, pero el artículo 29 no dice cómo, o sea, no hay una ley reglamentaria del artículo 29, porque afortunadamente se detuvo la ley reglamentaria del 29 por un error, por una falla de técnica legislativa en las comisiones. Si me da tiempo lo explico por qué, pero eso afortunadamente cometieron un error de procedimiento
y lo detuvimos. Se detuvo y no procedió la ley reglamentaria 29, que era la que establecía cómo se suspendían las garantías. Esta ley ya previene que sí se podrían suspender. No pueden hacerlo porque no está reglamentado. Pero a mí me preocupan dos cosas de esta ley. Uno, el uso legítimo de la fuerza. Dice en la fracción 10 del artículo 4 de la iniciativa, ¿qué es el uso legítimo de la fuerza? La utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, o sea, Ejército, la Armada de México y Fuerza Aérea, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia según sus características y modos de ejecución. O sea, que pueden actuar. Es una especie, es una definición que formaliza la tortura. Mientras el Congreso acaba de emitir una legislación para prevenir la tortura y las desapariciones forzadas y todo eso, aquí esta es la ambigüedad. Por este lado está definiendo cuál es el uso legítimo de la fuerza. O sea, legitima a las Fuerzas Armadas para que utilicen la tortura y cualquier método. La discrecionalidad sea, al centro, ¿no? Discrecionalmente. Y el otro asunto es que es el Ejecutivo, por conducto del Secretario de Gobernación, y el Secretario de Gobernación, que es el jefe del Comisionado Nacional de Seguridad. De tal manera que tendríamos un Comisionado Nacional de Seguridad que va a ser el que va a tener todo el poder por encima de cualquier gobernador. Eso es muy grave. Bueno, a ver, una cosa que yo te quiero comentar. Mira, es muy importante la declaración que hace Naciones Unidas y toca un punto básico, elemental de lo que es la seguridad, y él dice la seguridad humana. Y la seguridad humana, sí te la pongo en la mesa. La seguridad humana es la capacidad que tiene el Estado para que, a través del orden institucional y del uso de la violencia legítima, que no tiene que ver con esa definición que acaba de comentar Ricardo, ¿sí? Ahí está la base. ¿Para qué? Para que a través de esa institucionalidad el ciudadano común y corriente haga uso de sus derechos constitucionales. Ahora bien, si este es el eje de todo el sistema de seguridad, estamos hablando en la base de ese eje de la seguridad nacional. Y aquí hay una confusión. La seguridad nacional tiene que ver con el desarrollo y con la sobrevivencia del Estado. La seguridad interior tiene que ver con los asuntos de justicia en el orden institucional. La seguridad pública en la reglamentación y su respeto. Sí, la seguridad exterior con los temas de política exterior y la seguridad del Estado con todo esto que estoy viendo. Entonces, no hay estudios de eso que te acabo de comentar, no hay estudios, ninguno, que hable sobre esos temas. Aquí lo que tenemos que empezar a hacer es definir los conceptos, porque si no, se crea una confusión, y en esa confusión, pues sale todo, como por ejemplo el Ejército, que está cumpliendo funciones que no son de su competencia, ¿sí? Y que está rompiendo el orden constitucional del Estado. Sí, y aquí hay una responsabilidad. Para mí es muy benéfico que se discute este tema. ¿Por qué? Porque esto va a cerrojear, ¿sí?, una política de Estado que dijo Peña Nieto y Calderón, que dice: el Ejército sale a las calles. Con esto se confirma y puede ser una tipificación de un delito de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Ojo, se los digo al Senado, porque ellos son copartícipes de las violaciones a los derechos humanos en México y de la crisis humanitaria que estamos viviendo hoy en día. Ellos son responsables. Pero déjame decir, yo estaría de acuerdo con lo que dice el general, que importa discutir este tema. El problema es que no se está discutiendo. O sea, no hay una discusión ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. O sea, hace bastantes meses hubo diversas iniciativas. Estaba la que presentó Gil Suar en el Senado, estaba la de César Camacho en la Cámara de Diputados, y había otras, había 4 o 5. O sea, entonces, el tema es que todo eso nunca se procesó. Yo formo de un colectivo que se llama Seguridad Sin Guerra. Fuimos a hablar con César Camacho, fuimos a hablar con Jorge Ramos, fuimos a hablar con Paloma Guillén, que tuvieron que ver. Les planteamos las objeciones y siempre dijeron: sí, los vamos a escuchar, vamos a abrir. Pero nunca hubo
un espacio para debatir. Me parece que un problema que tenemos es que estos temas que son de interés público, que es cierto, tendrían que discutirse en el Senado, pero también en espacios de participación, no se están dando. Y me parece que lo que hoy que estamos viendo es otra vez una decisión de la clase política, particularmente del PRI, de quererle cumplir su petición al ejército, a las Fuerzas Armadas, y sacar ventaja política electoral rumbo al 2018. Es decir, nosotros sí apreciamos a la institución, lo que vimos al inicio del programa, ese discurso de la diputada, nosotros sí apreciamos al ejército, nosotros sí les damos marco jurídico, y yo creo que hay que reconocer, somos una sociedad que tiene una parte muy autoritaria y hay un buen sector de sociedad que cree que el ejército o las Fuerzas Armadas van a salvar este país. Me gustaría regresar sobre este punto y tratar de analizar también si existen otras alternativas para enfrentar el tema de la violencia y la inseguridad que se vive en México, que no pasen por la militarización del país. Pero vamos a un corte antes, estamos en Jaque al Rey, regresamos después de unos instantes. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Mario, ibas a participar respecto. Sí, claro. Creo que en el fondo, o sea, está la relación cívico-militar, ¿no? De hecho, o sea, creo que las primeras actividades en materia antidrogas no son ni de hace 10, ni hace 20, ni hace 30 años, son desde el año 47, es cuando se funda la Procuraduría General de la República y se estipula al Ejército, a las Fuerzas Armadas como coadyuvantes en este tipo de tareas, ya digamos en la década del 70, en específico entre el año 77 y el año 79, se ensaya en México por primera vez a nivel continental la primera gran estrategia antidrogas, que es la Operación Cóndor, con el despliegue de más de 10,000 efectivos, ¿no? Ahora, ¿qué representa todo esto? O sea, estamos pasando directamente de un coadyuvante de las instituciones civiles a que las instituciones civiles sean los coadyuvantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que en el fondo, o sea, no solamente es el congraciarse electoralmente, sino también está en cuestión como la relación cívico-militar, ¿no? Hay dos aspectos muy importantes que me preocupan. Concretamente es el artículo 6º y el artículo 27. En el artículo 6º dice, en la ley dice que para que las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales intervengan en una situación que tenga que ver con la seguridad interior, que coincido con el general que no sabemos qué es la seguridad interior, aquí nos remite a la seguridad nacional, es confuso. Y esa es ambigüedad. Dice que para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en un municipio, en un área determinada, se tendrá que emitir en un término máximo de 72 horas una declaratoria para que haya una acción de seguridad interior. Pero el artículo 6 dice, las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria políticas, programas, acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. O sea, que aunque se necesite una declaratoria,
Si las autoridades, las Fuerzas Armadas detectan algo, no sabemos qué, porque no sabemos qué es ese algo, pueden actuar. Y en el artículo 27 dice que cuando las Fuerzas Armadas se percaten de la comisión de un delito, bueno, habla en sus respectivas competencias, me voy a brincar esa parte, es el artículo 30, perdón, habilita a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia y las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método. ¿Ese cualquier método qué es? Ese cualquier método abatir para recolectar la información. O sea, eso es muy grave porque están dando un manga ancha, como dicen popularmente. Claro. Entonces, y otra cosa que es muy importante que tiene que ver con el orden constitucional, las tareas de seguridad, aparte de lo que establece el artículo 21, quien ya a nivel nacional es quien tiene la responsabilidad de la seguridad pública del municipio. Entonces van por encima del municipio. ¿Qué pasa? El presupuesto de egresos de la Federación le otorga un recurso al Fortaseg, que es el fortalecimiento de la seguridad para los municipios, pero solamente contempla 300 municipios. Son 300 municipios que los considera prioritarios y esos son a los que se dedica este fondo especial. Los otros 2.200 municipios que quedan en estado de indefensión, que a poco en esos casi 200 municipios no hay delincuencia, no hay todo esto que necesita realmente recurso, porque a todo esto necesitan los municipios para hacer sus tareas de seguridad dinero. Al entrar una ley de esta naturaleza y al entrar ese mando único que pretendía originalmente el Ejecutivo Federal, lo que están es acaparando el recurso que tiene que estar destinado a los municipios para hacer lo que la Constitución le mandata a cada uno de ellos. Oye, Ricardo, yo sí quisiera volver o más bien tomar tu pregunta de las alternativas. O sea, porque creo que hay un discurso como el que hemos mantenido aquí de no a la ley de seguridad interior. Y eso muchas veces se usa para decir, claro, pues se oponen a todo, o sea, nada les gusta. Entonces yo digo, igual en el colectivo Seguridad Sin Guerra, desde agosto de este año, e incluso le enviamos a diputados, diputadas, senadores, hicimos una propuesta que se llama Alternativas a la ley de seguridad interior. Y tiene 7 medidas. Una, primero, la fundamental, que es un estricto respeto a la Constitución, y entonces no puede haber ley de seguridad. Segundo, hay situaciones extraordinarias y graves en el país, sí, y creo que se pueden regular con 2 cosas que están en la Constitución. El 29 constitucional, que puede ser la restricción de derechos, me parece que eso hay que asumirlo, que puede ser una posibilidad. El problema que tenemos no tiene ley reglamentaria. Y el otro extremo es el 119, cuando un gobernador o un congreso local ve que lo rebasa una situación, puede pedir el apoyo de la Federación. Entonces, me parece que tenemos los 2 extremos. Lo que trata de resolver la ley de seguridad interior se pueden resolver con el 29 y el 119. Entonces, lo que necesitan son ley reglamentaria. Tercero, profesionalización de las policías. O sea, llevamos décadas discutiendo qué modelo. El problema es que no hay ningún modelo. O sea, no tenemos policías profesionales. Y esa es la justificación para decir, las Fuerzas Armadas son indispensables porque no hay policías. Yo digo, sí. ¿Quiénes son los responsables de que no haya policías? Los presidentes de la República, los gobernadores y los presidentes municipales. Ellos son los responsables de que no haya policías. Se han gastado miles de millones de pesos en eso y no tenemos nada. Entonces hay que llamarlos a cuenta, pero tiene que haber un proceso de profesionalización. Cuarto, un programa de salida de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad que va amarrado al anterior. O sea, en la medida en que tengamos policías, vamos echándolos fuera. Nadie está diciendo que mañana se vayan las Fuerzas Armadas. Sabemos que hay regiones del país que son ellos o no hay quien mantenga la seguridad, pero necesitamos que vayan en un proceso de salida. Quinto, una ley de regulación de uso de la fuerza, que seguimos no teniendo. Desde Atenco, la Suprema Corte dijo, haya una ley, es la hora que no la tenemos. 6, una reconceptualización y reorganización del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa instancia de coordinación que no coordina nada, que no tiene dientes, creo que necesitamos un mecanismo que coordine realmente los esfuerzos y que llame a cuentas a todo el mundo. Y 7, el establecimiento de un mecanismo complementario de verdad y justicia. Es decir, pedirle a la comunidad internacional que nos ayude para
para que junto con nuestras instituciones empecemos a resolver muchos de los problemas que tenemos de impunidad, de corrupción, que no se están resolviendo. Entonces, hay una serie de propuestas, se las hemos puesto sobre la mesa, pero insisto, lo que hemos visto es pura cerrazón y una decisión que no tiene evidencia de que es la mejor y básicamente creo que está construida por un interés político. Sí. Mira, aquí retomo lo que dice Edgar, yo estoy totalmente de acuerdo con él y lo que dice Ricardo. Estamos tocando un asunto que es intangible, pero que es la base, el sistema federal. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con el sistema federal, es decir, con la diversificación, ¿sí?, de responsabilidades, de competencias y de jurisdicciones. Si nosotros revisamos el tema federal, ¿sí?, nosotros vamos a abonar en la solución de este problema. ¿En dónde radica principalmente la seguridad pública? En el municipio. El mando único tiene por objeto trastocar, ¿sí?, el sistema federal mexicano y la base jurídica política del Estado mexicano, que es el municipio. ¿Por qué? Y aquí tiene un trasfondo este asunto, que no lo hemos tocado. La ley de seguridad, la ley de seguridad interior tiene por objeto es establecer un mecanismo de carácter social para permitir la extracción de nuestros recursos, entregar a la nación. ¿Por qué? Porque la última resistencia que se va a hacer a nivel territorial son precisamente los municipios, porque ellos están viendo que están sacando de sus locales, ¿sí?, están sacando oro, plata, petróleo, etcétera. Y entonces, cuando ellos hagan esa resistencia, va a entrar el ejército a través de esta ley, ¿sí?, y va a romper el sistema federal, el sistema municipal, que es de donde viene o debe venir la seguridad pública. La seguridad pública, un mensaje para los políticos de la clase política, se construye desde la base, no desde la cúpula. Y entonces aquí tenemos que revisar en este debate cómo opera el sistema federal mexicano. Y aquí tiene que ver con el asunto de los recursos, cuánto se va, qué aporta, todo eso se debe revisar. Nunca se ha revisado. ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo la clase política es mantener un status quo de privilegios y de prebendas que impida precisamente, ¿sí?, establecer un sistema federal. Y aquí vamos a tocar el tema de la Guardia Nacional. El tema de la Guardia Nacional es un sistema federal de seguridad civil, democrático, regional, no profesional, que no le va a costar ni un solo centavo a la federación. Nada más que aquí viene y va a confrontar un problema. La clase política debe empoderar, ¿sí?, al pueblo en sus derechos constitucionales, y uno de esos es defender sus territorios. ¿Y cómo? Pues armados. ¿Que debe haber un control? Por supuesto que debe haber un control, pero ese debe ser legislado desde el Congreso, y aquí tiene una activa participación el Senado en el artículo 73, fracción 14. ¿Sí? Ya han salido muchos temas para el último bloque, se nos está acabando el tiempo. Vamos a un corte y regresamos a ver si podemos meter todos estos temas en el último bloque, ¿les parece? Estamos en Jaque al Rey, volvemos.
Estamos de regreso en Jaque al Rey. Regresamos en el último bloque. Se ha pasado muy rápido este programa y me gustaría que fueran pensando sus participaciones en términos un poco leninistas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Mario. Claro, me llama bastante la atención la serie de propuestas que ha lanzado el colectivo de Seguridad Sin Guerra. Así es. Ahora bien, en particular sobre el tema de las policías. ¿Por qué sobre el tema de las policías? Porque el tema de las policías es como el mecanismo justificatorio a la participación del ejército en tareas de seguridad pública, ¿no? Ahora bien, ha habido como distintos esquemas que se han ensayado, en particular se ha hablado mucho sobre mando único, ¿no? El problema con el mando único, bueno, al menos es lo que dice la evidencia para toda América Latina, es de que el mando único no funciona tal cual en nuestras sociedades latinoamericanas, sino lo que queda mejor posicionado son esquemas de proximidad policial, ¿no? Entonces los esquemas de proximidad policial, digamos, tienen como una relación como mucho más cercana hacia la población, y no solamente tienen una relación mucho más cercana a la población, sino tienen en el fondo otro esquema de seguridad, que es el de la seguridad ciudadana, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Pues en particular creo que replantear el modelo de seguridad. No solamente hay que replantear el modelo de seguridad, sino, digo, o sea, hay que ver las cosas como son. Están costando vidas, evidentemente, y está costando muchísimo dinero. Entonces, digo, creo que digamos, como una solución puede llegar a ser siempre diseñar política pública con base en evidencia. ¿Y qué se necesita para esto? Pues evidentemente conocimiento experto, ¿no? Creo que a inicios de este sexenio se hizo, una vez más vuelvo sobre esto porque realmente creo que puede llegar a ser como una de las posibles soluciones, la prevención del delito, ¿no? La prevención del delito, pero el problema con la prevención del delito es de que hay que instaurarlo tal cual como política de Estado, ¿no? O sea, no solamente es como lo que se le ocurrió a Peña, bueno, lo que se le ocurrió a Calderón desde el 2008 con la creación del Subsemun, en 2012, a inicios de 2012 con la creación de la Ley General de Prevención del Delito, y ya en 2013 con la estipulación del PRONAPET, sino tal cual llevar a cabo actividades en materia de prevención del delito, pero siempre con conocimiento experto, ¿no? Siempre basados en evidencia. Muchas gracias, Mario. Mira, hacer un análisis de esta ley nos puede llevar, este programa es insuficiente totalmente. Yo he hecho algunas reflexiones sobre algunos artículos, pero en esta iniciativa hay una omisión de lo que establece la Constitución. Dice que las autoridades federales hacer varias cosas, atender la geografía, la agenda de riesgos, todo eso, para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. La Constitución tuvo una reforma en 2014 en donde establece que el presidente de la República en el primer año de ejercicio, o sea, como fue el 2014, no tuvo que ver con Enrique Peña Nieto, pero sí tiene que ver con el siguiente presidente, y eso es lo que debería establecer aquí. Dice que durante el primer año de ejercicio el presidente deberá presentar la Estrategia Nacional de Seguridad ante el Senado para que sea aprobada. Aquí no habla de la Estrategia Nacional de Seguridad, habla de un programa de seguridad nacional y de una Agenda Nacional de Riesgos que no de dónde salió esto, no sabe, pero no habla de la Estrategia Nacional de Seguridad. Eso es lo que tiene el próximo presidente que presentar ante el Senado. Entonces, hay una omisión. Entonces, a mí me extraña porque son estos legisladores los que de alguna manera tuvieron que ver con esa reforma constitucional, la deberían haber tomado en cuenta. Ahora, ¿cómo se votó esta ley en la Cámara de Diputados? Fueron 248 votos a favor, 115 en contra, 48 abstenciones y 87 ausencias. O sea, es terrible que muchos diputados posiblemente estaban a favor o en contra, pero 87 diputados prefirieron no estar. Eso es muy lamentable. Y bueno, ya para cerrar con este asunto que comentaba sobre las alternativas, dos compañeras y yo hicimos una lista sobre temas que tienen que ver con cultura, la promoción y la difusión de la cultura en México. Muy importante, y uno de los aspectos, hicimos una propuesta de 10 para los presidentes, le entregamos el documento a los candidatos, y uno de los aspectos era la utilización de el arte, la cultura, música, danza, teatro, en todos lados, como una estrategia de prevención del delito. Yo creo que de alguna manera se tomó en cuenta porque se estableció el programa de prevención del delito en la Secretaría de Gobernación y tenía 30,000 millones de pesos, de los cuales no se ejerció ni la mitad. Pero era a través de los municipios, se establecieron unas poligonales, funcionó 2 años y ahorita eso se pulverizó
y le mandaron prevención del delito a las diferentes dependencias, ahora a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Educación Pública, Desarrollo Social, todos tienen, pero no dice cómo. No dice cómo. Y tienes van a una hacer burocracia en Gobernación que no hace nada. Ajá, además, entonces Gobernación no lo pudo Y los presupuestos operar. de los municipios está en cero, pero se canaliza ahora por Fortaseg, Exactamente, ¿no? pero ¿quién va a coordinar esas acciones? En mi opinión, debería ser una acción concertada, no de una secretaría. Debería de establecer una dinámica. ¿Cómo se puede prevenir el delito a través del arte? No es una ocurrencia, es una situación que ha funcionado muy bien en Colombia, en Francia, en países del Medio Oriente, en Sudamérica. O sea, eso, y en México ha funcionado. Aquí tenemos en la Ciudad de México acciones muy concretas. Yo siempre he dicho, el hecho de estudiar un instrumento musical requiere por lo menos 3-4 horas de dedicar al instrumento. No es nada más poner el instrumento, hay toda una estrategia, hay pedagogía, hay muchos estudios, no es una cosa que se saca uno de la mano. Sí, general. A ver, volviendo al tema de las definiciones y de la seguridad interior, aquí en esta mesa ahorita se está tocando precisamente eso. Hay un estudioso que se llama Justi, que estudia el Estado y dice lo siguiente, dice, la seguridad interior de un Estado radica en la exacta aplicación de la justicia. Aquí no está mencionando ni a policías, ni militares, nada, en la exacta aplicación de la justicia. ¿Y cómo se aplica la justicia? Pues a través del orden institucional y de eso que se acaba de comentar ahorita aquí en la mesa. Sí, tiene que ver con los temas de educación, de salud, de seguridad, lógico, ¿verdad? Atención en las ventanillas, etcétera. Si eso funcionara, pues no hay problema. Pero luego me voy a las definiciones otra vez. A ver, como no tenemos una definición específica de qué es seguridad interior y menos de qué es seguridad nacional, entonces tenemos que sentarnos en la mesa y definir desde la cúpula qué es defensa nacional, quiénes están involucrados en ellos. Y aquí se tocó, para hacer una defensa nacional se deben hacer planes estratégicos. Uno es el Plan Nacional de Desarrollo, que está contemplado en el artículo 27, 28 de la Constitución, pero nunca se ha hecho un plan de defensa nacional que le corresponde a los militares. Yo invito a los militares que presenten un plan de defensa nacional, ¿y sabes qué te van a sacar? Te van a sacar uno de narcotráfico. Entonces aquí estamos viendo que hay una desnaturalización total, ¿sí?, de lo que es un ejército en un Estado democrático. Tenemos que establecer una nueva relación civil-militar en donde el ejército esté sometido y subordinado a la autoridad civil del Estado y se aboque específicamente a la defensa nacional, a la defensa íntegra del territorio, ¿sí?, y al soporte de las instituciones, pero sin participar en política, sin deliberar en política, sin suplir al Ministerio Público, sin suplir la función específica que tiene la autoridad civil en el tema de seguridad. Déjame decir dos cosas sobre las... Hacer una precisión brevemente, perdón, esto que comenta el general sobre el Plan Nacional de Desarrollo está muy bien porque va de la mano. El Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Seguridad, que sería esto, es lo que tiene que presentar el Plan Nacional de Desarrollo antes del 30 de abril, pero de la Estrategia Nacional de Seguridad tiene que ser durante el primer año de ejercicio, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 25 de la Constitución y la Estrategia Nacional de Seguridad. Eso me parece muy bien, y lo que dice sobre von Justi, que es uno de los pensadores alemanes más importantes que establece por primera vez el Estado de Derecho. Así es. Ya. Dos cosas, o sea, ¿qué hay que hacer en lo inmediato? Una, espero que este programa, como muchas voces, sirva para exhortar y llamar al Senado a que no apruebe esta ley. No es un asunto inexorable, hay una decisión y pueden decidirlo. Lo segundo es, si se aprueba la ley tendríamos dos posibilidades en lo inmediato. Uno, una acción de inconstitucionalidad, que la podría presentar la Comisión Nacional de Derechos Humanos o un tercio de los diputados o senadores que hubieran votado en contra, podrían. Y la otra podría ser una controversia constitucional, presentada por algún gobernador, algún grupo de presidentes municipales, considerando que esta ley invade sus atribuciones. Entonces, ahí hay dos recursos legales que existen en esta posibilidad en este momento, esperamos que no. Y eventualmente podría irse en un momento dado con el asunto hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque entre otras muchas cosas, esta ley es contraria a la Constitución, pero también contraviene los compromisos internacionales que México ha hecho en materia de derechos humanos. Entonces, ahí hay una serie de recursos todavía, pero yo quiero terminar con esto que sé yo. Creo que hay que insistir, el Senado
tienen la posibilidad de detener y de no convertir esta barbaridad, de revertir el orden constitucional. Lo pueden hacer. No sé si lo van a querer, pero tienen esa alternativa. Estamos llegando al final del programa, se quedaron muchas cosas sobre el tintero, pero tendremos que hacer otro programa sobre el tema que es fundamental. Vamos al minuto de conclusiones. Pavel, un minuto para ir cerrando. Bueno, pues básicamente yo finalizo como empecé. La Ley de Seguridad Interior es una regresión autoritaria en medio de un contexto de abierta violación de los derechos humanos. Creo que existen múltiples opciones frente a la militarización. Es algo que se tiene que discutir, hay evidencia empírica que así lo sostiene. Y bueno, yo personalmente llamo al Senado de la República a la no aprobación de la ley. General, un minuto, por favor. Sí, la Ley de Seguridad Interior es una ley de impunidad. Le mandamos un mensaje al Senado para que no se apruebe. Retomando lo que dice Edgar, también no hay que olvidarnos de la Corte Penal Internacional, que México está bajo su jurisdicción. Tenemos que hacer una revisión muy concreta de todos los conceptos que se están manejando, porque hay una confusión total. Sí, y aparte de ello, la Constitución mexicana es muy clara, esa es la brújula que nos debe guiar, y aparte de ello, cualquier ley que se haga en contra del orden constitucional es nula de pleno derecho. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Ricardo, un minuto. Bueno, es muy triste que Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entregó una carta a la Comisión de Gobernación para que lo analizara. Es una carta que no se tomó en cuenta. No solo eso, sino hubo un diputado que dijo: ¿qué tiene que meterse en nuestros asuntos uno que ni siquiera es mexicano? Así lo expresó. Cuando es el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la carta hacía referencia muy concreta que a través de esta ley se violan acuerdos internacionales que México ha suscrito, y yo hago un llamado al Senado, al igual que mis compañeros en esta mesa, a que no se vote, más bien que se vote en contra. Muchas gracias. Edgar. No, bueno, yo creo que reiterar este llamado al Senado. Tienen en su mesa, en su debate, una ley que es contraria a la Constitución, y si son responsables también ellos de cuidar y de preservar la Constitución, tendrían que votar en contra. Y segundo, hay otras vías. La Ley de Seguridad Interior no es la única vía, es una mala vía, y entonces hay posibilidades de construir alternativas que sí realmente resuelvan nuestros problemas y que no nos generen más problemas. Muchísimas gracias, Pavel, Edgar, General Gallardo, Ricardo, por haber estado en este programa con este mensaje que se le manda al Senado de no aprobar esta ley que puede ser sumamente perniciosa para el país. Nos vemos dentro de 15 días en otro programa, como difícilmente verá en una televisión comercial. Esto es Jaque al Rey.